Ya, Willy, ¿qué canción? Wari Wawita, de Mecho Ok, Marca. ya, oye, no manchito. Listo, ya. Wari Wawita, Wari Wawita, Wikun Wawita, Jiwa Wawita ki. Wari Wawita, Wikun Wawita, Jiwa Wawita ki. Aukiniristo, Ataikaniristo, Uywara Pitaspa. Aukiniristo, Ataikanirista, Uywara Pitaspa. Acá collón, Sakaya collón, Sajasta Maki. Acá collón, Sakaya collón, Sajasta Tamaki. Wari wawita, wikun wawita, kutinha kitasma. Wari wawita, wikun wawita, kutinha kitasma. Imil wawita, hakin wawapa, hata tamaki. Imil wawita, hakin wawapa, hata tamaki. Koriniristo, akolkaniristo, uywasiskirisma. Koriniristo, akolkaniristo, uywasiskirisma. Waliki, Hilata Willy, Elbam. Presente, Yachitziri. Ok, Coli Pancarita, por favor. ok, ya está. Umataki, Coli Pancarita, Suyapstaha, Suma Urunaka, Umana Yampinina Naira, Masumata Kilurta Sinyani. Umamna Yampinina Naira, Masumata Kilurta Sinyani. Ay, 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 fueguito, coli pancarita. Ay, 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 fueguito, coli pancarita. Pamarahiu, sumo y millita, macutimpis, kitirus munkati. Sumat sumat sama kasinya, amti samay coli ninaira. Sumat sarkas kasinya, sarna kasinya, amti samay kolini naira. Ay, 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 fueguito, coli pancarita. Ay, 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 fueguito, coli pancarita. Pamarahiu, sumo y millita, makutimpis, kitirus mungkati. Sumat, sarna kasinya, amti samay kolini naira. Sumat, sarka kasinya, amta simay kolini naira. Ay, 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 fueguito, coli pancarita. Ay, ay, fueguito, coli pancarita. Gracias, Yatichiri. Waliki, muy bien. Ay, gracias. Marlene, Yatichiri, el de los carcas, por favor, el ok, Munata. Ese, ya está. ya. Jupacoli, la japun, ay, Yatichiri, el tonito, espérame. Pacolela, Ah, Japón. ya, gracias, Yatichiri. Jupacoli, japuniwa, Jupac chuymacan capuniwa, Jani puniu ganiti, Ukamampi umunataja. Jupacoli, japuniwa, Jupac chuymacan capuniwa, Jani puniu utganiti, Ukamampi umunataja. Llakitapuni unhasta, hachañaki umunasitu, hichaway sarawajewa, tatitun hakarun sarje,
Hanipuneu utkaniti, ukamampi umunataja. Llakitapuneu uñhasta, hachañaki umunasitu, hichaway saraywa hewa, tatitunja karusarje, hanipuneu utkaniti, ukamampi umunataja. Gracias, Yetichiri. Waliki, muy bien. Ah, ¿quién más? Emilce Flores. Wari wawita. Ok. Allantam. Wari wawita, wikun wawita, kiwa wawita ki. Wari wawita, wikun wawita, kiwa wawita ki. Aukinirista, taykanirista, uywara kitaspa. Aukinirista, taykanirista, uywara pitaspa. Akakulun, sakayakulun, sakaysta tamaki. Akakulun, sakayakulun, sakaysta tamaki. Wari wawita, wikun wawita, kutinka hitasma. Wari wawita, wikun wawita, kutinka hitasma. Akakulun. ¿Puede bajar, por favor? Ini wawita, hatin wawa, pakaysta tamaki. Ini wawita, hatin wawa, pakaysta tamaki. Kuninirista, korkinirista, uywayhiskirisma. Korinirista, korkinirista, uywashiskirisma. Waliki, muy bien. ¿Shirley has cantado? Todavía no, ¿no? Aún no canté. Ya, ¿qué canción vas a cantar? Quisiera cantar Mayata Tuncaro. Ok, ya. Ya. Allantam. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitay. Sohta pakalko kimsa kalko yatunka tunka. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitay. Sohta pakalko kimsa kalko yatunka tunka. Ukhamsasina kirkiñani kolilitay akaja chanarun anat urunja kusisisiñani. Ukhamsasina kirkiñani kolilitay akaja chanat urunja tuktasiñani. Akaja chanat urunja kusisisiñani. Akaja chanat urunja tuktasiñani. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitay. Sohtapa kalko kimsa kalko yatunka tunka. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitay. Sohtapa kalko kimsa kalko yatunka tunka. Bueno, pues Waliki, muy bien. Chakuch Allantañan. La última clase hemos visto lo que son los meses, ¿correcto? Sí, A ver, Yetichiri. Hise yetichiri. hemos dejado una pregunta, ¿no? A ver, vamos a hacer. A ver, Kuyaka Elbam, Kuna Paxisa. Oh, ay, una A paz. ver, Lidia Mamani, Kuna Paxisa. Gracias. Pasiwi, Patsiwa. Ok, ¿Dónde está? muy bien. Entonces, esta es la pregunta que hemos hecho, o que hemos dejado, ¿no? Kuna Paxis, Kuna es qué,
Paxi mes, ¿qué mes es, no? Pasiwi, que sería abril. Paxi mes y afirmación, wa, nada más, ¿no ven? Entonces, pasiwi, paxiwa, ¿no ven? Ahora, en algunos casos no se va a preguntar de esta forma, ¿no? Sino va a ser, en este caso estamos en tiempo presente continuo, porque estamos todavía en mes de abril, ¿no ven? Y continúa el mes de abril, ¿no ven? Entonces, generalmente se suele preguntar de esta forma en presente continuo, ¿ya? Kuna paksin danza. Este ing es como ing en español, en inglés, ¿no? ¿Sí? Como un gerundio, ¿no ve? Entonces, exactamente cumple esa función de hace que estemos en tiempo presente continuo, ¿ya? Entonces, la pregunta va a ser, ¿Kuna paksin danza? Esto es, ¿en qué mes estamos? ¿Ya? Esto era qué mes es, ¿no? Ahora esto, ¿en qué mes estamos? Presente continuo, ¿ya? Entonces aquí, mira, tengan en cuenta la respuesta. Tanza, ¿no ve? Exactamente lo mismo con wa, ¿no? Paksin, aquí, mira, tanwa, ¿ve? Voy a remarcar eso. Ya, exactamente lo mismo estamos colocando en la terminación, o perdón, en la pregunta y en la respuesta. Kuna tanza, pasivi tanwa. ¿Está claro? ¿Se entiende? A ver, estamos en mes de enero. Gilata Vital, kuna tanza. Chinoja Pacten, Paxi, Paxin, Tango, Chinoja, Kasiwi, Estamos en enero. oh, Chinoja, Chinuka, Chinoca, Tangwa. Chinoka, Java, Pasingtangwa, Ok. Chinoca tanwa, ¿no ve? Enero, chinoca, ¿no ve? Tangwa. Entonces, en cualquier mes que estuviéramos, entonces vamos a responder de esta forma, ¿no? Obviamente esto va a cambiar, ¿no ve? De acuerdo al mes en el cual estemos, ¿ya? El mes que estemos, ¿ya? Ahora, eso sería una de las preguntas. Ahora, por ejemplo, estamos en abril. Quiero saber qué mes era anterior, es decir, febrero, ¿no? O qué mes va a ser el siguiente. Supongamos que no sé, digamos, ¿no? Entonces ahí necesitamos algunas palabras auxiliares para poder distinguir, ¿ya? Por ejemplo, anterior se conoce como pasiri, ¿ya? Pasiri, ¿no? Anterior. Y jutiri, jutiri, que sería siguiente, el que viene, ¿ya? Ahora, aquí simplemente aplicamos el pasado o el futuro, ¿no? Entonces voy a decir, pasi, pasirij, ¿no? Pasirin, ¿ve? Pasirij, kuna, sin, sa. Esto va a ser el pasado. Anterior hemos aprendido igual, ¿no ve? No sé con qué era, ¿no? Pasirij, kuna, sa. Estoy preguntando, anterior, ¿qué mes era? Me dejo entender, ¿no ve? O el mes anterior, ¿qué mes era? Algo así, ¿no? Pasirij, kuna, sa, ¿no? Entonces la respuesta, pasirij, achoka, sin, wa. Entonces aquí al pasado, el pasado. Aquí también la respuesta con pasado. ¿Sí? Pasirij una paxinsa, ¿no? Pasirij achoka paxinua. ¿Ve? Ahora futuro, exactamente va a ser lo mismo. Claro, ya no vamos a utilizar pasiri, sino jutirij, ¿no? U-
Kutirij kunapaqsi nisa. Completo. Sin elisión vocálica. ¿Ya? Exactamente la respuesta aquí, ¿no? Kutirij, digamos, en este caso va a ser el llamayo, ¿no ve? Llamayo, haxi, niwa, ni. Eso va a ser tiempo o futuro. La pregunta. Anterior no sé, no me acuerdo con qué hemos aprendido esto, igual, ¿no ve? Con días creo que era, ¿no? Exactamente estamos diciendo lo mismo. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Profesor, la traducción sería, ¿qué mes será el siguiente? Así más o Sí, menos. algo así. O el Y la siguiente respuesta es, trimestre. y el siguiente mes será Mayo. Jutiri, mayo. Ujú. Está claro, ¿no ven? A ver, vamos a preguntar. Cuyaca Blanca, Kunapaq Singtanza. Yatichiri, Kunapaq Singtanza. Substance. Kasiwi, Ya, ¿qué más? Paxi, Sinktanwa, Ok. Jutire Kunapaq Sinisa. Jutiri, Yamayu Paxinisa, Paxiniwa, Ok. Pasire Kunapaq Sinsa. Pasirij Achuca Paxinwa. Waleque, muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? Kitsa, Nomás la pronunciación, profesor, cuando usted me pregunta, todavía la pronunciación, la acentuación que usted le da, todavía no le he captado bien, por eso cuando me preguntó la primera vez, no le entendí muy bien. No, enfatizamos en cuna, ¿verdad? Cuna. ¿No? Normal. Kunapaq Singtanza. No decimos cuna, no. Hemos dicho la Aymara es llano, ¿no ve? Cuna. Pero usted cuando pronuncia la X lo pronuncia como, yo lo escucho como X, pero debe ser como una J, ¿verdad? ¿O estoy Pero mal? aquí está la pregunta, ¿no ve? Kunapaq Singtanza. Paj, Como J se paj pronuncia. sin tanza. Paj, está X. Paj sin tanza. Correcto, profesor. Ya le comprendí un poquito más la pronunciación. Muchas Que gracias. repasen la clase. Dos era, ¿no? Que hemos aprendido la pronunciación. Ya, es importante. Si no, hay algunas cosas que no van a comprender, ¿no? Pronunciación es básico. Y canten cualquier canción, por eso les hago cantar. Ahí van a aprender. Sí, Ahora, apóyense con audios, ¿no? Entonces, con YouTube, entonces pueden encontrar, ¿no? Entonces, con la letra canten. ¿Ya? correcto. Bien, ¿está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Ya. Ahora van a hacer conversación, pero antes vamos a aprender la hora, ¿ya? Entonces vamos a aprender la hora y en Ahora. función a eso, esas tres preguntas, ¿no? De día, de mes, de hora van a hacer una conversación, ¿ya? Ya. ¿Ya han leído qué significa Pacha? El aquí y el ahora. Hora Yatichiri, la hora. No, pero así pregunta, ¿qué es Pacha? ¿Qué significa?
¿Elba has leído? Sí, ¿Elba? profesor, justamente le estaba diciendo yo que, claro, es una lectura bastante profunda, ¿no? Lo que yo le entendí es que es el, o sea, como que es espacio y tiempo, ¿no? Como que Ujú. el aquí, o sea, el aquí y el ahora, algo así le entendí, ¿no? Que es como espacio y tiempo. Exacto, la traducción así bien superficial sería espacio y tiempo, pero va más allá de lo que sería el espacio y el tiempo, ¿no? Para que tengan claro, ¿ya? Ya, profesor. Puede Ahora, leer una vez más. Es muy profundo, como le decía, ¿verdad? Hay que leer varias veces para entenderlo. sí, sí, sí. De hecho, está desarrollando un libro sobre epistemología Froilán. Eh, Hay uno en Perú que han publicado de quechua, ¿no? No sé si han leído, se llama Epistemología Andina y Amazónica, algo así se llama el libro, ¿sí? Entonces, más o menos algo parecido aquí en Bolivia, pero desde el contexto aymara, ¿no? Hay varias lecturas de eso, ¿sí? Interesantes, pero esos son extractos pequeños de lo que se viene un libro profundo de epistemología. Cuando se publique les voy a compartir, ¿ya? Ahora Gracias, profesor. vamos a preguntar hora, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la palabra pacha para expresar hora, pero saben que esto tiene diferentes connotaciones, ¿ya? Ahora, esto simplemente es una interpretación. Hay que entender de que el, el reloj no existía, ¿sí? Entonces, todo se basaba en lo que es el sol, la luna, las estrellas, en todo eso, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, entendiendo, dejando claro eso, ¿no? Por ejemplo, en el libro van a encontrar en la página 80 lo que es la hora en Aymara, ¿no? Y esto precisamente lo ha hecho Félix Laime Pairumani, ¿no? Sí. En el cual está, por ejemplo, el tiempo, la hora expresado en función a las actividades y lo que es el sol, de la luna, las estrellas, ¿ya? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, hemos dicho el mediodía y el medianoche, ¿no ve? ¿Cómo se dice mediodía? A ver, hemos escrito anterior, ¿no ve? Con Sí. vocabulario, ¿no ve? ¿Cómo se dice? Chikaul. ¿Y medianoche? Chicaro. Chicaruma. Eso, ¿no? Chikauru, chikaru, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? La salida del sol y la puesta del sol, ¿no ve? ¿Cómo se llama salida del sol Inti Halsu. y puesta del sol? Intijalan. Inti Jalanta. Intihualata. Intijalán, Jalanta. ¿sí? Ahora, esos serían, digamos, como los ejes, pero a partir de eso vamos a tener diferentes expresiones de tiempo, como la hora, ¿ya? Pero ahora, como ya utilizamos la hora, entonces, ¿cómo hacemos la pregunta, no? Entonces, simplemente con esta palabra se ha desarrollado la pregunta, ¿no? Kuna pacha sa. ¿Ve? Kuna pacha sa. Entonces, en este caso, esto significa más o menos de forma general sería ¿qué tiempo es? ¿Sí? ¿O en qué tiempo? Sí, ¿en qué tiempo es? ¿No? Por ejemplo, podría decir que una pachangtanza, ¿no? ¿En qué tiempo estamos? Podría referirse a las estaciones, ¿no? Entonces, en las estaciones, por ejemplo, puede ser Hayu pachangtanwa, Auti pachangtanwa, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, eso hay que entender, ¿ya? Kuna pachaza, entonces podría expresarse de diferentes formas, pero una de las expresiones, si quieren, va a ser relacionado con la hora, ¿ya? Kuna pachaza, entonces, va a significar, para este caso, ¿qué hora es? ¿Ya? ¿Qué hora es? Todavía no hemos puesto cómo se dice los minutos, Ah, ya, ahorita vamos. y los segundos, profesor. Sí. Muy bien. Entonces, esto va a significar kuna pachaza, ¿ya? Entonces, para expresar precisamente, ¿no? Entonces, vamos a decir pacha como hora, ¿ya? Hora, ata, ata, o ata, ata, ahí está, aquí está.
ta, o algunos lo llaman solamente a, a, ata, va a ser minuto, ¿ya? Minuto. Ahora, segundo, no se utiliza comúnmente, pero hay algunos que sí utilizan, ¿no? Entonces les voy a decir una palabra, a ver. Chipicaña. ¿Alguien sabe qué significa esto? Chipicaña. Chipijaña. Chipijaña. Yo no, yo Pestañear. no. Parpadear, pestañear, ¿no ve? Sí, abrimos, cerramos los ojos, ¿no ve? Eso es chipicaña, ¿ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces, de esta palabra, ¿no ve? Cada parpadeo representa un segundo, ¿ya? Entonces, chip, chepta, chepta, ¿no? Entonces, un Chip, chepta, chip. que sería un segundo. ¿Me dejo entender? Pero aquí estoy aclarando claramente. Ninguna de las palabras es en realidad hora como tal, pero sirve para representar la hora, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces ahí tenemos los Sí, yo tres sí, sí. elementos para expresar la hora. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Chip. ¿Sí? Vocabulario nomás, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo expresamos la hora? La hora básicamente expresamos de tres formas, ¿no ve? En español, ¿no ve? Entonces voy a decir tres formas. Si hay otra forma, me dicen, ya, tres formas de expresar. Ya. Uno es en punto, ¿no? Dos, con minutos. Y tercero, menos, ¿no ve? O falta, algo así, ¿no ve? Menos cuarto, menos 20, menos 10, ¿no ve? O 10 minutos para las, no sé, 7, no sé, algo así, ¿no ve? Entonces, esas son las tres formas de expresar la hora en español, ¿no ve? En español, ¿no ve? ¿Estamos claros? ¿O hay alguna otra forma? Pues puedo decir son las 6 en punto, puedo decir son las 6:25 o son menos 10 para las 7. ¿O hay alguna forma más de expresar? No, ¿no ve? Sí, no. Entonces vamos a utilizar estas tres formas de expresión para decir la hora. Vamos a suponer que son las 6 en punto, ¿ya? 6 en punto. Entonces, cuando expresamos en punto es como en inglés, ¿no? En inglés fácil, ¿no? Cuando es en punto, ¿ve? O'clock, 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 ¿ve? Más o menos es así. Pues vamos a decir que son las 6 en punto, ¿ya? 6, ¿no? AM, para que se entienda, ¿ya? Entonces, 6 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice 6? Socta. Sohta, como estoy diciendo que es AM, sería alwa, pachawa. Sohta, alwa, pachawa. ¿Alwa qué es? AM. Temprano. Temprano, Temprano. ¿ya? Pacha simplemente es esto y afirmación, ¿no? Sohta, alwa, pachawa. A ver, 7 de la mañana, ¿cómo sería? Kuna pachasa, a ver, 7 digamos que 7 en punto. Kuna pachasa. Algo pachava. Exacto. Si fuera 9 de la mañana, una pachaza. Yatunka Yatunka alwa pachawa. Si fuera 10 de la mañana, Tunka. Alwa pachawa. si fuera 5 de la mañana. Pesja algo pachava. Alwa pachawa. Ok. ¿Fácil o difícil? Fácil. Ahora, El si de fuera punto es tarde, fácil. PM, esto es lo que va a cambiar. ¿Cómo Haipu, se dice tarde? haipu. Haipu, ¿no ve? Sohta haipu pachawa. Eso. Si fuera 7 de la noche, Akalpo haipu pachawa. si fuera Aruma, 8 de la noche, aruma. ya. ¿Cómo sería 8 de la noche? Calco.
Quimsacalco, Quimsacalco, Aruma, Pachagua. Aruma, Pachagua. Exacto. Entonces, si es noche, esto va a ser Aruma. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Profesor, ¿cómo diría yo las 6 en punto? Así mismo como dijimos acá, Socta Alba Pachagua, las 6 en punto. No, no te entiendo la pregunta. Ya. Usted explicó arriba, hay 3 formas de expresar, ¿verdad? Ajá, En punto, o sea, exactamente la hora, con minutos y menos minutos, ¿no? ajá, Entonces, 6 a.m. sería, yo quiero decir, son las 6 en punto. ajá. Esta es la manera de decirlo. Sí, Socta Alba Pachagua, las 6 sí. en punto. Ujú. Exactamente. Aquí está la hora. Ya, ya, profesor, está bien. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro, ¿no ve? A ver, me voy a cerciorar, ¿ya? A ver, Cuyaca, Rosa, Oviedo. Estamos a las 4 de la mañana, ¿ya? Cuna Pachaza. 4 de la mañana. A ver. Pusi, Alwa, Pachagua. Ok, muy bien. Gilata Vidal Silvestre, estamos 10 de la noche, ¿ya? 10 de la noche. Cuna Pachaza, Gilata. Tunca, Arum, Pachagua. Responde Silvestre. No, apaga su teléfono, su micrófono. No están preguntando, si no está entendiendo, no sé yo. Ya nos vemos en el examen, se acerca por si acaso. Ya, Tichiri, Jata, ¿puede aclarar esto de Ayua? Ya, Y expresiones de tiempo. ¿Qué es temprano? Alwa. Alba. Pero ¿Tarde? 4 de la mañana no sería madrugada o amanecer. Podemos decir cantati. Sí, podemos. Ah, ya. ¿Ya? Porque hemos dicho madrugada cantati, ¿no ven? Ahí, Ya, pero de forma general, algo es todo lo que es temprano. ¿Me dejo entender? Entonces, 4 de la mañana es temprano. ya. ¿Ya? Voy a poner acá cantar. Ahí la traducción sería son las 6 de la son las 6 de la mañana, ¿verdad, Exactamente. Yatichiri? Exactamente. sería ah, Tunca, Aruma, Pachagua. Exacto. Muy bien. Entonces, solamente vamos a manejar esos tres. O si pueden en la mañana, manejen el cantati, el wilta, ¿no? El alwa, ¿no? Pero si no se acuerdan del cantati ni del wilta, entonces simplemente alwa y se entiende, ¿ya? Alwa, haipu y aruma, los 3 tiempos, ¿no ve? Igualito que en saludo, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Ya, eso entonces, cuando es el punto, cualquier hora, ¿no? Va a variar solamente la hora y va a ser alwa, haipu o noche o aruma, ¿no ve? Ahora vamos a decir son las 6:20. Puede ser cualquier minuto, ¿ya? Esto se me ocurre nada más. 20, ¿ya? Ahora aquí cuando ya lleva minutos, hay que hacer una pequeña variación, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a decir, por ejemplo, Sohta alwata, ¿no? Así, mira, Sohta alwata, pero esto con edición vocálica. Sohta alwat, ¿ve? Alwata significa de, entonces significa de las 6, así más o menos, ¿no? Entonces decimos patunca. ¿Qué es patunca? 20. 20. Minuto, ¿cómo se dice? Cata, Ata o ata, ata. ¿Y son Pachagua. 20 es plural o singular? plural. Plural. Plural, ¿no ve? Plural. Naka, entonces, ¿no? Sohta alwat patunca atanakau. Pachagua. Atanakau. Sarakje. ¿Ya? Aquí vamos a poner Sarakje. Ahí está.
Sohta alwat. Sohta, esto es la hora. ¿Ya? Hora, 6. Alwa es temprano, ¿no ve? Temprano. Atunca, esto es 20. Atanacao, esto es minutos. Minutos. Saraki, esto es han transcurrido. ¿Ya? Entonces decimos, Sohta alwat patunca katanakao saraki. ¿Sí? Ahora puede ser cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Entonces siempre va a variar Sohta y va a variar el minuto y obviamente esto va a variar en función al tiempo. Por ejemplo, si fuera 6 de la mañana o 6 de la tarde con 20 minutos, esto va a ser PM, ¿no ve? Entonces voy a decir, Sohta haiput patunka katanakao saraki. Si fuera, digamos, no sé, 10 de la noche y 25 minutos, ¿no ve? Tunka arumat, patunka peshanik atanakao sarake. El resto se va a mantener, solamente estos tres va a variar en función al tiempo. ¿Está claro? ¿Amuy asiti? Y a Tichiri, ¿puede escribir los dos ejemplos más que hizo? Ya, pero es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar esto, ¿no ve? Minuto y esto dependiendo si es tarde, si es noche, ¿no ve? Eso, pues si es tarde, noche. Para que ¿Cómo se no dice salga tarde? A ver, tarde, noche. pero ya La han escrito terminación de tarde, ¿no ve? Alwata, Ah, aquí, edición vocálica. Falta aquí, edición vocálica. Al what más decía. ¿eso qué significa? ¿Qué es alwa? Temprano. Temprano. Ah, Temprano. entonces, de nomás significa esto. De las De 6 significa esto, así. ¿Ya? Porque ahí se dice, son las 6 de la mañana con 20 minutos, ¿correcto, Claro, profesor? así sería la interpretación, pero si traducimos literalmente es de las 6 de la mañana han transcurrido 20 minutos. ¿Me dejo entender? Mm. Y le agregamos con segundos. Ah, ya, eso después, ¿no? Vamos a complejizar más. De la tarde, noche, por favor. Ya, pero digamos que esto es noche ahora, PM. ¿Qué va a variar? ¿Qué decimos en vez de alwa? Arumat. Tarde. Aruma. ¿Cómo tarde va a ser Aruma? ¿Cómo Tarde, de tarde? haiku. A ver. Haiku. Ah, Haiku. ahí está. ¿Está claro? ¿Qué hemos variado? Nada, solamente esto, ¿no ve? Digamos que 6 de la, digamos no sé en qué país, digamos es noche, entonces en vez de decimos Haipo decimos Aruma, ¿no ve? Aruma. ¿Sí? La T sigue manteniéndose el sufijo ta. ¿Está claro? Quizá. Ya, entonces en este caso Haipo. Profesor, una consultita. ¿Y cuándo se usa Saraki, que es han transcurrido? Lo que Ya, pero significa cuando es con exactamente. minuto, o sea, todito, o sea, cualquier hora que sea, cuando tiene minuto, siempre vamos a expresar de esta forma. Ah, ¿Está claro? ¿verdad? Ah, ya, sí, 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 Esto es profesor. en punto. Cualquier hora que sea en punto, de esta forma Ahí expresamos. está. Y cuando es con minutos, esto. ¿Está claro? Será. Y a Tichiri, una consulta. Acá, por ejemplo, en La Paz o en Bolivia se dice cuando es y 15 y cuarto pronunciamos, y cuando es y 30 y media, o ¿Ya? cuando es y 5 menos cuarto para las 10, por ejemplo. ¿Cómo se podría decir en ese Ya, ahí? de los cuartos no te puedo decir, pero sí te puedo decir del medio. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a anotar. Es una cuarta forma. Está bien, ya Y Tichiri. media. ¿Ya? ¿Hasta aquí está claro? Ya te eché una pregunta. Me he perdido en esa parte con el softa y hay patunca katanakao. Entiende el katanakao, es minutos. Y el saraji, saraji, Han transcurrido. Transcurrir. saraji. Han transcurrido. Han transcurrido. Ya. Gracias. Ya, pero no tiene que aprender palabra por palabra, sufijo por sufijo. Eso les he dicho el primer día, ¿no ve?
Si van a buscar eso, no van a aprender nunca el Aymara. ¿Ya? Pero Eso también van a aprender al final en el Aymara super mega mega avanzado, ¿ya? Ni yo sé algunos sufijos, cómo se utilizan, ¿ya? Entonces, primero es el hablado. Hemos dicho que el Aymara como tal es hablado, ¿sí? Es un idioma, por eso no tiene escritura propia, hemos dicho, ¿no ven? Yatichiri, Ya, hasta aquí está claro, ¿no ven? Sí, ya, adelante. eh, se puede decir también, digamos, pasadas o sea, los 30 minutos, por ejemplo, 6:40 minutos, así. No, vamos a decir el menos, ¿no? El -20, el -4, -10, eso vamos a aplicar ahí, ¿ya? Ah, ya, está bien, gracias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Yatichiri. Ya, ahora la tercera forma, ¿ya? Ahora exactamente estamos, por ejemplo, -7 minutos, ¿no? Entonces estamos las 6:53, ¿ya? AM, ¿ya? Así estamos en este momento, ¿correcto? Hasta ahí Sí, la hora está claro, ¿no ve? ¿Conocen la hora, no ve? sí. Mentira, mentira. Ya. Ahora expresamos -7 para las 7, ¿no? Entonces decimos pacalco. ¿Qué es pacalco? 7. Vete. Acalco, 7. 7. Atanacampej, pacalco, alwa, pacha, niwa. Aquí entendamos esto. Pacalco, atanacampej, ¿no? 7 minutos más, eso significa, ¿ya? 7 minutos más. Aquí algo pachaniwa, tiempo ni significa va a ser, ¿ya? Entonces, esto dice 7 minutos más, esto significa 7 de la mañana va a ser, algo así, ¿ya? ¿Me dejo entender? Mm. ¿Está claro? Eso es -7 para las 7. ¿Está claro? Sí, -7 complicado, para pero las 7, correcto. Lo que ha sombreado, ¿qué cosa era? Van a ser las 7. Ya van a ser así. El Katanakapig no cambia, ¿verdad? Yatchiri? No. A ver, vamos a poner otra hora, ¿ya? Entonces, digamos que estamos en 5 de la mañana con 5 de la mañana y 45 minutos, ¿ya? Entonces, en vez de Pacalco, ¿cuánto sería aquí? Pizza. aquí, Tunga Pichqa. Eso, Tunga 15. Kimsa, ¿Cómo se Tunga dice? Kimsani, Tunca Pizza. Tunca Pizza. Pescani. Piscani. Tunca Pescani. ¿Esto qué significa? 15. 15. 15. Atanacampe, ¿qué hora va a ser 15 minutos más? Socta. Socta. Sí. Socta. Sexto. Ah, Socta. entonces esto va a ser Sexto. Sohta. Algo. Algo pachaniwa. Algo pachaniwa. Listo. Ahora, digamos que estamos en PM. ¿Cómo sería? O PM. Pesca. Tunca, Tunga Pescani, Katanakapig, Sohta, Haiput, Pachaniwa. Eso. Hi. Ahí está. Solo esos tres va a cambiar dependiendo de la hora. ¿Estamos? ¿Queda claro? Hola. Ah, Quizá. Ya. estamos procesando Yatichiri. ¿Dónde está la complejidad? A ver. en lo Pues, largo. pues no es tan sencillo, Yachachi, porque Yatichiri, como usted siempre lo ha mencionado, ¿no? Por la cosmovisión aymara, ¿no?
Entonces hay que adaptar el cerebro a la cosmovisión aymara para poder entender las expresiones. Ok, A eso muy me bien. refiero. Sí. Ya, van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? En todo caso, no solamente la hora, sino nos falta y media todavía, ¿no? Los meses, los días, todo, y toda la conversación, ¿está claro? Desde el principio hasta el final, desde el saludo hasta la hora sería, en todo caso, ¿ya? Van a practicar. Nos vemos el día viernes. ¿Quién quiere cantar para despedirnos? Y la media, no hay de media. Pues vamos El a practicar, ejemplo. pues, el día La viernes próxima vamos a clase. poner. Profesor, una consultita. Estoy tratando de aprender la última canción y creo que todavía no lo he subido porque no está Ah, si no en lo la he subido las plataforma. canciones. Voy a subir, ¿ya? Hoy día en la tarde. Y ya, profesor, muy bien. ¿Alguien que quiera cantar ahora? Itis Hayin Taimuni. ¿Nadie? Todos tienen que aprender. Vamos a sumar ahora como actividad final la canción. Así que igual van a cantar todos. Y sin letra. ¿Sin letra? Claro. Ay, mamita. Ya, entonces nos vemos el día Ya, viernes. Y sin canta, Chiquis en